Una gorila me miró como si fuera su reina olvidada. Hola, me llamo Lucía, tengo 28 años y vengo de un pequeño pueblo llamado Ronda, en el sur de España, donde los almendros florecen y el aire huele a azahar en primavera. Pero hoy no estoy en Ronda, ni en ningún lugar conocido. Estoy en una estación científica perdida en lo más profundo de la selva de La Gomera, un lugar donde la humedad se pega a la piel y el aire nunca trae alivio. Aquí, la mañana no es suave ni luminosa, sino densa, ruidosa y opresiva. Desperté con la sábana pegada a las piernas, el ventilador del techo giraba lento, sin lograr refrescarme. Mi marido, Sergio, ya se había ido a revisar sus trampas y sensores. Él es biólogo, un apasionado obsesivo que me trajo aquí hace medio año, prometiéndome una luna de miel en el paraíso. Pero este paraíso parecía más una jaula. Sergio me veía solo como una ayudante doméstica, cocinar, limpiar, no molestar. Mientras él se sumergía en su mundo de ciencia y tecnología, yo quedaba atrapada en la soledad interminable de la selva y en mis propios pensamientos. Me levanté, el sudor me resbalaba por la espalda. En el pequeño espejo del baño me observé largo rato, la piel pálida por la sombra constante, las ojeras marcadas por las noches sin descanso. El deseo de borrar esa melancolía pegajosa me llevó a darme una ducha fría, y luego decidí rebelarme. Saqué del maletero una camisa de seda color marfil que compré en Sevilla años atrás, esa que Sergio siempre despreciaba por inútil. La tela acarició mi piel húmeda, abrazando cada curva, dejando al descubierto los hombros con tirantes finos que apenas sostenían la prenda. En el tobillo, me puse una cadena dorada, un pequeño secreto que me conectaba con mi vida anterior, con la ciudad y su bullicio. Salí a la terraza, protegida por una red antimosquitos. En mis manos humeaba una taza de café fuerte. La selva vibraba a su ritmo, pero de repente, el sonido cesó. Un silencio absoluto. Lo sentí en la piel. Me estaban mirando. Allí, al borde del claro donde terminaba la deforestación y comenzaban los árboles, estaba él, un enorme macho de gorila de espalda plateada. Los guardabosques locales lo llamaban el varón. Normalmente se mantenía lejos, temeroso de los humanos, pero él era distinto. Se apoyaba en un tronco y me miraba fijamente con sus ojos profundos y oscuros, cargados de un entendimiento que me heló la sangre. No me veía como la esposa de un científico, ni como una intrusa. Me veía a mí, envuelta en seda, vulnerable y real. Me quedé paralizada, sin atreverme a respirar. El viento movió la red, y la seda se pegó más a mis piernas. El varón no se movió. Solo sus fosas nasales se dilataron al olerme, el aroma del gel, del café, y quizás, el temblor excitado que me recorrió al sentir su presencia. ¿Estaba loca? Entonces, la voz de Sergio rompió el hechizo. Lucía. ¿Estás vestida así? Aquí hay mosquitos de malaria, estás desnuda. Miré hacia el bosque. El varón ya no estaba. Se había esfumado sin ruido, como un fantasma, pero su mirada seguía marcada en mi piel, como una quemadura. Sergio subió a la terraza sin mirarme, abrió la nevera, y me dijo sin más, hoy llegaré tarde. Ponte algo decente. Pareces ridícula. Miré mi mano aferrada a la barandilla, los nudillos blancos. Ridícula, repetí en voz baja, aunque él ya no escuchaba, absorto en su tablet. Aquella mañana comenzó como cualquier otra, pero en mi interior algo había cambiado para siempre. La mañana avanzaba lenta bajo el peso sofocante de la selva. La humedad se pegaba a la piel, y el aire seguía sin traer alivio. Sergio apenas hablaba, sumergido en su mundo de datos y pantallas, mientras yo me sentía cada vez más atrapada en ese pequeño módulo de madera y metal rodeado por una red electrificada que separaba nuestro hogar del inmenso océano verde que se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. El desencadenante de todo había sido la llegada de aquel gigante de la selva, el varón. Su mirada había atravesado la distancia, rozando mi alma con una intensidad que no podía explicar. Yo, una mujer acostumbrada a la tranquilidad de Ronda, a las tardes soleadas y al aroma de jazmines, me encontraba frente a un ser salvaje, primigenio, que me observaba con una mezcla de curiosidad y algo que parecía más profundo, más humano que animal. Sergio no comprendía nada. Para él, el varón era solo un espécimen más, un objeto de estudio.
para mí, era mucho más. Sentí que, por primera vez desde que llegamos a esta estación, yo no era invisible, ni un accesorio. Era vista, reconocida. Pero esa sensación también me aterraba. ¿Qué significaba ese encuentro? ¿Era una advertencia? ¿Un desafío? ¿O quizás una invitación a algo que escapaba a toda lógica? Mientras él se perdía entre sensores y cámaras, yo me perdía en mis pensamientos, en la sensación de que la selva estaba viva, respirando conmigo, observándome. Esa mañana, el silencio entre nosotros era más espeso que el aire húmedo. El varón había removido algo dentro de mí, una emoción que ni siquiera sabía cómo nombrar. Y la distancia entre Sergio y yo parecía crecer con cada segundo que pasaba. Decidí entonces que ya no podía seguir siendo la sombra silenciosa de mi marido. Necesitaba reencontrarme conmigo misma, aunque fuera en medio de la selva, en ese lugar que parecía condenado a tragarnos a los dos. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo, una decisión que me llevaría a cruzar límites que jamás imaginé. Porque aquella mañana, vestida con mi camisa de seda, me di cuenta de que estaba despertando a un mundo nuevo, uno donde la naturaleza y la humanidad se entrelazaban de formas que no podía controlar ni entender. Y, aunque la tormenta aún no había estallado, podía sentir cómo se acercaba, arrastrando cambios que nadie podría detener. La tensión en la estación aumentaba con cada hora que pasaba. Sergio, obsesionado con su trabajo, apenas prestaba atención a mi creciente inquietud. A su lado, yo me sentía cada vez más invisible, como si mi presencia no importara más que para las tareas cotidianas y los silencios incómodos. La selva, implacable y densa, parecía cerrarse sobre nosotros, arrastrando secretos que no podíamos comprender. El encuentro con el varón seguía resonando en mi mente. Aquella criatura majestuosa, tan imponente y a la vez tan vulnerable en su mirada, se había convertido en una presencia constante en mis pensamientos. Me preguntaba qué significaba para él verme, para el existir yo en medio de su territorio. ¿Era una amenaza? ¿Un misterio? ¿O quizás algo mucho más profundo y antiguo? Sergio continuaba revisando sus trampas y sensores con desesperación. La temporada de lluvias había comenzado con fuerza, y el ruido constante del agua golpeando el techo hacía que el ambiente se tornara aún más opresivo. Sus aparatos fallaban, los datos se volvían erráticos, y él cargaba con un estrés que parecía aumentar su indiferencia hacia mí. Durante el almuerzo, me reprochó con dureza por derramar el café, palabras que calaron hondo, recordándome lo lejos que estaba de la mujer que alguna vez fui. Esa tarde, mientras la tormenta golpeaba sin descanso, decidí que ya no podía seguir siendo espectadora de mi propia vida. Me acerqué al armario, apartando las prendas prácticas y desgastadas que había venido usando desde que llegamos. Entre ellas, encontré un vestido que nunca antes me había atrevido a ponerme, un vestido negro, ceñido, con un escote profundo en la espalda y delicados encajes en el bajo. Era demasiado para un lugar como este, pero esa noche quería sentirme viva, deseada, dueña de mi propia historia. Me coloqué el vestido y, por encima, un impermeable transparente de vinilo que crujía con cada movimiento. La mezcla entre la delicadeza del encaje y el plástico áspero me provocaba una extraña sensación, como si pudiera desafiar el mundo que me rodeaba, aunque fuera solo por unas horas. Salí al patio bajo la lluvia, sintiendo como el agua resbalaba sobre el vinilo, creando la ilusión de una segunda piel. Me acerqué al límite del perímetro electrificado y miré hacia la oscuridad de la selva. El varón estaba allí, más cerca que nunca, sus ojos brillando en la penumbra. No había agresión en su postura, solo una curiosidad profunda y un entendimiento silencioso que me estremeció. En ese instante, comprendí que no estaba sola en ese lugar. Había algo más, algo salvaje y ancestral, que me esperaba y me reclamaba. Aquella noche, bajo el manto oscuro de la selva y la lluvia persistente, supe que mi vida en la estación ya no sería la misma. Algo había cambiado, y yo estaba dispuesta a descubrir hasta dónde me llevaría ese cambio. La noche se cerró con un abrazo de lluvia y oscuridad que parecía envolvernos en un mundo aparte. La tormenta golpeaba el techo del módulo con furia, pero yo sentía una calma febril en mi interior, una mezcla extraña de miedo y fascinación que me mantenía alerta. Sergio se había encerrado en la pequeña sala de control, maldiciendo entre dientes mientras intentaba salvar sus equipos, mientras yo esperaba, sola, en la terraza,
con el vestido negro pegado a la piel y el vinilo crujiente que protegía mi cuerpo de la humedad. De repente, un ruido seco me sobresaltó. Era un crujido cercano, apenas audible entre el retumbar de la lluvia, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Lentamente, giré la cabeza hacia el perímetro electrificado. Allí estaba él, el varón, más cerca que nunca, tan imponente y majestuoso como en mis sueños más salvajes. Sus ojos reflejaban la luz tenue de la tormenta, y su mirada parecía atravesar el velo de la realidad para llegar hasta mí. Me quedé inmóvil, fascinada y aterrada a la vez. La distancia entre nosotros era mínima, apenas unos pasos y un cable electrificado que parecía la única barrera entre dos mundos. El varón no rugió ni mostró signos de amenaza, simplemente se agachó, adoptando una postura casi reverencial, inclinando la cabeza a un lado como si intentara comprender quién era yo realmente. Sentí una oleada de emociones contradictorias, la fragilidad de mi vestido, la fuerza de su cuerpo cubierto de pelo mojado, el contraste entre la delicadeza de mis movimientos y la brutalidad de su presencia. Tenía la sensación de estar siendo examinada, no como una intrusa, sino como algo digno de respeto y atención. Lentamente levanté la mano y extendí la palma hacia el aire, sin cruzar la barrera eléctrica, como ofreciéndole un gesto de paz. Para mi sorpresa, el varón replicó, levantando su enorme mano por el otro lado del perímetro. Sus dedos gruesos y negros se movieron con una suavidad inesperada, reflejando el gesto que yo acababa de hacer. Fue un momento de conexión casi mística, una intimidad a distancia que rompía las reglas de la naturaleza y la civilización. Pude sentir el calor de su cuerpo a través del aire cargado de electricidad, un calor que me envolvía y me hacía temblar. Entonces, una voz rompió el hechizo. Sergio apareció en la terraza, con el ceño fruncido y la mirada dura, sus palabras repletas de reproche. «Lucía, ¿de verdad vas a quedarte ahí, en medio de la tormenta, vestida así? Esto es una locura». El varón retrocedió de inmediato, como si su presencia fuera incompatible con la amenaza que representaba Sergio. Se desvaneció entre los árboles con la misma rapidez con la que había aparecido, dejando tras de sí un silencio aún más profundo que antes. Sergio me miró con una mezcla de indignación y preocupación, pero yo ya no era la misma mujer que había llegado hace meses a esta estación. Algo dentro de mí había despertado, una fuerza primitiva y rebelde que no podía ni quería ocultar más. Y mientras él reprimía su miedo y su rabia, yo sabía que esa noche marcaría el inicio de un cambio irreversible. La tormenta siguió azotando la estación durante días, como si la selva quisiera borrar cualquier rastro de normalidad entre nosotros. El aire se volvió aún más denso, cargado de humedad y secretos, y cada vez que miraba por la ventana, veía como las hojas se agitaban frenéticamente bajo la lluvia torrencial. Sergio estaba irritable, frustrado por el mal funcionamiento de sus equipos y la constante interferencia del clima. Sus gritos y maldiciones resonaban en los pasillos estrechos de la estación, mientras yo me perdía en una calma extraña, casi febril, que me mantenía alerta y expectante. Sabía que el varón seguía cerca. Sentía su presencia en cada rincón, como una sombra protectora que me acechaba sin dejarse ver. Era como si la selva misma respirara conmigo, y yo pudiera anticipar la llegada de la tormenta antes de que retumbara el primer trueno. Sergio se marchó a revisar una de las trampas fotográficas más alejadas, dejándome sola en medio del ruido constante de la lluvia. Pero esta soledad ya no me asustaba, se había convertido en un escenario donde podía reencontrarme conmigo misma. Me acerqué al armario con determinación y aparté las prendas prácticas que había usado hasta entonces. Buscaba algo distinto, algo que rompiera con la monotonía y la opresión. Encontré un vestido negro de corte midi, ajustado al cuerpo, con un escote profundo en la espalda y delicados encajes en el bajo. Era demasiado elegante para un lugar como este, pero esa noche quería sentirme poderosa, dueña de mi destino. Me maquillé con un rojo intenso en los labios y calcé unos zapatos de tacón negro de charol que resonaron como disparos en la madera de la terraza. Salí al exterior bajo la lluvia, dejando que el agua empapara el vinilo transparente que cubría mi vestido. El contraste entre la delicadeza del encaje y la rudeza del plástico me provocaba un escalofrío. Avancé hacia el perímetro electrificado, sintiendo como el agua resbalaba por mi piel y la tela pegada dibujaba cada curva. Miré hacia la selva oscura y densa, y allí, entre las sombras, brillaron dos ojos que me hicieron detenerme.
El varón estaba más cerca que nunca, casi rozando la valla. No había agresividad, solo una calma profunda y una mirada llena de comprensión que me atravesó como un rayo. Sentí que, por primera vez, no estaba sola ni perdida. Un vínculo invisible nos unía en ese instante, un pacto silencioso que desafiaba todo lo que conocía. Pero entonces, la noche se rompió con un estruendo, el generador falló y la estación quedó sumida en la oscuridad absoluta. La red eléctrica murió junto con la luz, y el silencio fue reemplazado por el latido acelerado de mi corazón. Salí al porche, mis tacones hundiéndose en la tierra blanda, y extendí la mano hacia la oscuridad, susurrando al vacío, ven a mí. Y él apareció, atravesando la valla como si fuera aire, desvaneciendo la barrera que nos separaba. En ese momento, su presencia se volvió un rugido silencioso en mi piel, una mezcla de peligro y deseo que me hizo temblar. El varón estaba aquí. Y yo no tenía miedo. Sentada en el suelo húmedo, con el vestido hecho jirones y la lluvia empapando cada fibra de mi piel, me quedé sin aliento, intentando asimilar lo que acababa de suceder. El varón, esa enorme criatura de músculos poderosos y ojos profundos, había cruzado el perímetro eléctrico como si fuera una simple cortina, desafiando todas las leyes y límites que creía inquebrantables. Su presencia me envolvía, y a pesar del miedo que podría haber sentido, había en mí una extraña sensación de paz, como si hubiera encontrado finalmente un refugio que no sabía que necesitaba. Sergio irrumpió en la escena como un torbellino, con una linterna en la mano y el rostro contraído por la preocupación y la rabia. Lucía, ¿qué estás haciendo aquí afuera? Podrías haberte matado, gritó mientras se acercaba a mí con pasos apresurados. Pero sus ojos no reflejaban solo miedo, sino también algo más oscuro, una mezcla de celos y frustración que me hizo estremecer. Lo miré a los ojos y no pude evitar sentir un profundo rechazo. Él no entendía. No podía entender. Para él, el varón era solo un animal, un espécimen a controlar o eliminar. Para mí, era la única criatura que realmente me había visto, que me había reconocido como algo más que la esposa de un científico aburrido. Su mirada contenía una extraña mezcla de poder y ternura, un deseo de comprensión que nunca había sentido en ninguna relación humana. Mientras Sergio intentaba arrastrarme hacia el interior, recordé la fría electricidad del perímetro que ahora estaba desactivado, el silencio de la selva que me envolvía, y el calor del cuerpo de el varón a pocos metros de distancia, como una promesa y una amenaza. Pensé en cómo todo podría haber sido diferente si hubiera tenido el valor de romper las cadenas que me ataban a una vida que ya no me pertenecía. Me pregunté si había alguna manera de reconciliar ambos mundos, el de la civilización segura pero asfixiante, y el de la naturaleza salvaje y misteriosa que me llamaba desde la oscuridad. Pero en ese momento solo sentí una certeza, no podía seguir siendo prisionera de un matrimonio que me anulaba, ni de una vida que me negaba. Con cada latido de mi corazón, entendí que ese encuentro con el varón había abierto una puerta que no podría cerrar. Era una herida y una liberación al mismo tiempo, una ruptura que me obligaba a elegir, a definirme, a renacer. Y mientras Sergio me arrastraba hacia la luz artificial de la estación, yo miraba hacia la selva, hacia la oscuridad que ahora parecía ser mi única esperanza. La noche parecía haberse espesado aún más después de aquel encuentro, como si la selva misma respirara con un ritmo nuevo, inquietante. Pero lo que vino después fue algo que jamás habría esperado, algo que cambió todo el sentido de mi estadía en aquel lugar perdido. Mientras Sergio revisaba con desesperación los aparatos eléctricos, intentando restaurar el generador y la seguridad de la estación, yo sentí que algo se movía dentro de mí, una fuerza que me empujaba a buscar respuestas fuera de los límites de ese pequeño refugio. De repente, el sonido de pasos pesados retumbó en el exterior, entre las sombras de los árboles empapados por la lluvia. No era el varón. Era algo, o alguien, distinto. Me acerqué a la ventana y vi una figura humana, envuelta en una capa oscura, avanzando con decisión hacia la estación. Mi corazón se aceleró, mezclando miedo y curiosidad. ¿Quién podía estar allí, en medio de la selva, en plena tormenta? Sergio, alertado por el ruido, salió apresuradamente. Al verme a la ventana, me advirtió con voz tensa, no abras la puerta a nadie. Aquí no debería haber nadie más. Pero la figura se acercaba, y su rostro se iluminó con la luz tenue de la linterna que llevaba en la mano. Era una mujer,
con ojos intensos y una expresión que parecía conocer todos los secretos de ese bosque húmedo y oscuro. Sin mediar palabra, la mujer habló con una voz baja pero firme, llena de misterio. Lucía, he venido porque sé lo que estás viviendo. Sé quién es el varón, y lo que significa para ti. Mi respiración se entrecortó. ¿Cómo podías saber mi nombre? ¿Quién era esa desconocida que aparecía en medio de la nada con revelaciones que parecían sacadas de un sueño o una pesadilla? Sergio se interpuso, desconfiado y en guardia, pero la mujer lo ignoró. Se volvió hacia mí y continuó, este bosque guarda secretos antiguos, secretos que ni siquiera tú imaginas. El varón no es solo un animal salvaje, es un guardián, un espíritu atrapado entre dos mundos. Y tú, Lucía, eres la llave para liberar algo mucho más grande que tu propia vida. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La intensidad de sus palabras y la certeza en su mirada me hicieron dudar de todo lo que había creído hasta entonces. ¿Era posible que esta selva escondiera algo mucho más profundo y oscuro? ¿Qué papel jugaba yo en ese misterio? Esa noche, mientras la tormenta continuaba su danza furiosa, supe que mi historia no era solo la de una mujer atrapada en un matrimonio asfixiante en medio de la selva. Era el comienzo de un viaje hacia lo desconocido, hacia un secreto ancestral que me esperaba justo más allá de la oscuridad. No había vuelta atrás. La mujer misteriosa no se detuvo. Con una voz que parecía susurrar secretos milenarios, comenzó a relatar historias que parecían sacadas de leyendas antiguas, de aquellos cuentos que solo se transmiten al calor de una hoguera. Me habló de una conexión sagrada entre los guardianes de la selva y los humanos elegidos para proteger el equilibrio de la naturaleza. Y en medio de esas palabras, todo empezó a encajar de una manera que jamás habría imaginado. El varón no es solo un animal, me dijo, es el último de una estirpe ancestral, un ser que ha protegido este bosque desde tiempos inmemoriales. Pero su fuerza está menguando, y necesita ayuda. Tú eres la elegida para formar ese vínculo, para ser su puente con el mundo humano y salvar lo que queda de este paraíso. Sergio miraba con incredulidad, como si estuviera escuchando locuras, pero yo sentía cada palabra como un eco dentro de mí, como si algo dormido despertara con aquel relato. La mujer extendió una mano oscura hacia mí, y yo, sin pensarlo, la tomé, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era una alianza, un pacto que me llamaba hacia un destino que nunca había contemplado. De repente, un ruido fuerte interrumpió la charla, la alarma de la estación comenzó a sonar, un chillido agudo que llenó el aire y que cortó la tensión como un cuchillo. La mujer y Sergio se miraron con preocupación. Alguien o algo está intentando entrar, advirtió ella. No estamos solos. Las sombras parecían moverse con vida propia, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia la ventana y vi figuras indistintas avanzando entre la maleza, acercándose al perímetro electrificado que ahora parecía más frágil que nunca. La sensación de peligro se volvió palpable, como si la selva misma estuviera a punto de estallar en un caos impredecible. En medio de aquel momento de incertidumbre, la mujer tomó una decisión rápida. Lucía, debes venir conmigo. Aquí no está segura. Y el varón también corre peligro. Sin dudarlo, me sujetó del brazo con fuerza, y juntos nos adentramos en la oscuridad de la selva, dejando atrás la estación, el ruido y la seguridad aparente de lo conocido. Mientras avanzábamos entre los árboles, sentí como el mundo que conocía se desvanecía, reemplazado por un misterio que me envolvía y me absorbía. No sabía qué nos esperaba, ni si alguna vez volvería a ver a Sergio. Pero algo en mí estaba decidido, quería descubrir la verdad, aunque eso significara perder todo lo que había creído seguro hasta ese momento. La selva parecía un monstruo vivo y palpitante a nuestro alrededor, cada rama y hoja resonaba con un murmullo antiguo, como si susurrara secretos que solo los elegidos podían entender. La mujer misteriosa me guiaba con paso firme, sin vacilar, a través de senderos invisibles bajo la lluvia persistente. Sentía la tela mojada de mi vestido pegada a mi piel, cada movimiento era un recordatorio de mi vulnerabilidad, pero también de la fuerza que comenzaba a brotar dentro de mí, una fuerza que nunca había conocido. De repente, llegamos a un claro oculto entre los árboles, un lugar sagrado donde el aire se volvía más denso, cargado de una energía casi palpable. Allí, observé a el varón, sentado majestuoso sobre una enorme roca cubierta de musgo, como un rey en su trono.
Su pelaje negro relucía bajo la luz débil de la luna que se filtraba entre las nubes. Sus ojos, profundos y llenos de sabiduría, se posaron en mí con una intensidad que me hizo temblar. La mujer se detuvo a mi lado y susurró: «Este es el corazón de la selva, el refugio donde el tiempo se detiene. Aquí, el pasado y el presente se encuentran, y tú comenzarás a entender lo que significa ser parte de este mundo». Su voz era un eco suave que parecía fundirse con el murmullo de las hojas y el canto lejano de los animales nocturnos. El varón se levantó lentamente y se acercó a mí con una mezcla de poder y ternura inesperada. Extendió su enorme mano, negra y rugosa, y, sin miedo, puse la mía sobre ella. Sentí un calor intenso, como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo, despertando sensaciones y memorias olvidadas. Era un contacto que trascendía lo físico, una conexión profunda y primitiva que me unía a algo mucho más grande que yo misma. En ese instante, el cielo se iluminó con un relámpago cegador, seguido por un trueno que sacudió la tierra. La tensión, la magia y el peligro alcanzaron su punto máximo. Mi vestido se pegaba a mi cuerpo con la humedad, resaltando cada curva, mientras la fuerza del varón parecía fundirse con la mía en una danza silenciosa, una alianza imposible entre la mujer y la bestia. Pero justo cuando sentí que todo estaba en equilibrio, un ruido seco y amenazante surgió desde el borde del claro. Luces y voces irrumpieron en la penumbra. Sergio y un grupo de guardabosques armados avanzaban, decididos a recuperar el control. La selva entera pareció contener el aliento. ¿Sería esta la batalla final entre dos mundos irremediablemente enfrentados? ¿O el comienzo de una transformación que nadie podría detener? Las respuestas estaban a punto de revelarse, pero el misterio seguía latiendo en la oscuridad. El aire estaba cargado de electricidad, no solo por la tormenta que rugía sobre nosotros, sino por la tensión invisible que se había instalado en ese claro sagrado. Sergio y los guardabosques irrumpieron con linternas y armas en mano, sus rostros tensos y decididos, como si fueran a recuperar un territorio perdido. Pero yo ya no pertenecía a ese mundo de ciencia fría y control absoluto. Algo dentro de mí había cambiado para siempre, y el vínculo con el varón me había abierto puertas a un universo que desafiaba toda lógica. El varón, imponente, se plantó entre nosotros y la selva, protegiéndome con una fuerza que parecía sobrenatural. Sus ojos, profundos y llenos de una sabiduría ancestral, se clavaron en los de Sergio, quien retrocedió un paso, desconcertado por la intensidad que emanaba aquel ser. No sabía si Sergio entendía realmente lo que estaba pasando, o si solo veía una amenaza a su orden establecido. Pero yo sentía que allí, en esa confrontación, se libraba mucho más que una simple disputa. En un gesto lento y deliberado, levanté la mano y apreté la de el varón, sintiendo el calor y la vida que fluían entre nosotros. Alrededor, la selva pareció responder, el viento susurraba entre las hojas, y una calma profunda descendió sobre todos. La línea que separaba lo humano de lo salvaje, lo conocido de lo desconocido, parecía desdibujarse en ese instante. Sergio bajó el arma, pero sus ojos seguían llenos de miedo y rabia. Dio media vuelta y se perdió entre los árboles, dejando atrás un silencio denso y pesado. El grupo de guardabosques también se retiró, como si comprendieran que había presenciado algo fuera de su alcance. Me quedé allí, con el varón a mi lado, sintiendo como mi vestido, ahora desgarrado y empapado, se pegaba a cada curva de mi cuerpo, recordándome mi fragilidad y mi fuerza al mismo tiempo. La luna, libre ya de nubes, iluminaba la escena con una luz plateada, casi mágica. Sabía que había cruzado un umbral del que no había retorno. En el rincón del claro, entre las hojas secas y las ramas caídas, algo brilló. Un pequeño espejo antiguo, con el marco plateado y agrietado, parecía guardar un secreto olvidado. Lo tomé en mis manos, y mientras miraba mi reflejo fragmentado, comprendí que la historia apenas comenzaba. ¿Quién era realmente el varón? ¿Qué misterios ocultaba esa selva profunda? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaría yo en todo esto? La respuesta permanecía suspendida en la oscuridad, un enigma que esperaba ser desvelado. Y aunque el amanecer se acercaba, con él llegaba una promesa inquietante: mi vida, y la selva, jamás serían las mismas.